Tutorial 13, reactor flujo-pistón o PFR en inglés. Los objetivos de este práctico son definir reacciones de tipo cinética, determinar los grados de libertad requeridos para simular un reactor de pistón y simular uno en estado estacionario. Bien, acá podemos ver un reactor tubular, la configuración de un reactor tubular industrial vertical, en este caso es un reformador. Acá ingresa la mezcla por el fondo de forma gaseosa y entra hacia los tubos catalizadores que están sujetados por baffles y también por soportes acá en los extremos. Cada tubo tiene adentro catalizadores sólidos tipo pellets, cuyo objetivo es acelerar la reacción mediante el contacto, acá tiene una película, el contacto entre la superficie del catalizador con las mezclas reaccionantes para acelerar la reacción. Y después los productos salen por el tope. El calor necesario para que se realice la reacción ingresa por estas entradas laterales hacia la coraza o shell. Por acá entra y por acá sale. Estos tipos de reactores se representan como reactores de flujo pistón ideal, como se ve en este diagrama donde entra, ¿cierto?, la alimentación y sale el producto. Acá vemos el esquema de un PFR teorético con la nomenclatura en este caso del reactante A inicial, donde tiene cero conversión, ingresa al reactor tubular y a medida que avanza a lo largo del tubo empieza a transformarse, a desaparecer, transformándose en productos y sale acá con una conversión final. Bueno, entonces básicamente cuando uno modela es un tubo donde se realiza una reacción con cambios axiales en la concentración, presión y temperatura. En general se construyen muchos tubos de pequeño diámetro y grandes longitudes, empleando fluidos a grandes velocidades y pequeños tiempos de residencia. Y para minimizar el mezclado axial del fluido, se limitan los perfiles radiales, o sea, el diámetro, la temperatura y también para mejorar el área de transferencia de calor necesario. Aquí tenemos la ecuación de diseño de este tipo de reactor. Tenemos acá que el volumen del reactor dividido el flujo molar inicial del reactante A es igual al tiempo de residencia tau dividido la concentración molar inicial de A. Y esto es igual a la integral de 0 a la conversión final del reactante A, 1 sobre la velocidad de reacción, que está expresado en este gráfico que vemos acá, donde acá tenemos en esta curva, ¿cierto?, que parte de 0 hasta que llega a la conversión final del reactante A. En este caso está en función de la longitud del diámetro, del reactor, disculpen. Bien, entonces con esto vamos a trabajar en nuestra simulación. Nuestro caso estudio va a ser a través del paquete de propiedad UNIQUAC. Vamos a utilizar acetato de etilo, agua, ácido acético y etanol. Y vamos a hacer la esterificación inversa para producir en este caso ácido acético y etanol. Entonces es en este lado. Vamos a tener el acetato de etilo con el agua, reaccionan y se van a este lado, al lado izquierdo, para producir ácido acético y etanol. La reacción va a estar en función del acetato de etilo, entonces este va a ser el reactante limitante. Vamos a utilizar los parámetros de Arrhenius entregados acá, unidades internacionales. Estas son, vamos a crear una corriente de alimento con una mezcla equimolar de acetato de etilo y agua a 60 grados Celsius, 150 kilopascales y 100 kilomol/hora. Va a ingresar al reactor pistón, en forma isotérmica va a ser esta reacción.
vamos a ingresar el volumen y la longitud. Estos datos es necesario para completar los grados de libertad para configurar el reactor pistón. Y vamos a ver qué es lo que sucede qué pasa con la reacción a medida que va a lo largo del reactor tubular. Y vamos a ver los productos que obtenemos bajo estas condiciones iniciales. Bien, entonces vayan al software, configuren la simulación y creen esta corriente de alimento y nos vemos ahí. Bien, entonces aquí tenemos la corriente de alimento de acuerdo a los parámetros indicados: 60 grados Celsius, 150 kilopascales y 100 kilomol/hora, una mezcla equimolar de acetato de etilo y agua, y en este caso está en fase líquida. Ahora vamos a configurar la simulación y para eso vamos a Edit, Simulation Settings y a la tercera pestaña Reactions. Vamos a agregar entonces una reacción cinética. Le vamos a llamar RxN1 y acá incluyen los 4 componentes, así que en la columna Include le voy a seleccionar los 4. El reactivo limitante va a ser el acetato de etilo, el primero, en BS, entonces activo esa casilla. Y ahora tenemos que colocar el coeficiente estequiométrico, que para el acetato de etilo es -1, para el agua es -1 y para ácido acético y etanol es 1. Y debiera estar bien el balance. Y acá tenemos la ecuación de la reacción. Acá en los parámetros cinéticos, la base va a ser concentración molar y la fase, si bien va a ser líquida, le voy a poner mixture porque vamos a después hacer un análisis de sensibilidad, entonces la voy a dejar en mixture. Ahora acá tenemos que colocar las constantes de reacción directa e inversa. Va a ser directa, entonces nos faltó acá en la columna DO poner un 1 para indicar el sentido de la reacción que va a ser directa y que va a ser en función del acetato de etilo. El factor preexponencial es 4,01 por 10 elevado a la 10. Entonces no se olviden que hay que poner esa E mayúscula. Y la energía de activación es 75,290 Joule-mol. Lo vamos a dejar en esa unidad Joule-mol. Y finalmente nos falta cambiar las unidades de las cantidades. En este caso va a ser mol/litro. Y en las unidades de velocidad es mol/litro/minuto. Mol/litro/minuto. Ahí está, mol/litro/minuto y mol/litro. Y tenemos lista y configurada nuestra reacción que va a estar asociada al reaction set que viene por defecto. Bien, cerramos la ventana y empezamos entonces con la simulación. Vamos a la paleta de objetos, a reactores, y seleccionamos el flujo pistón y lo colocamos en el flowsheet. Lo vamos a dejar con el nombre que está, PFR001. Ingresa la corriente de alimento y vamos a crear las corrientes de salida. Ya, vamos a cambiar el nombre de la corriente de salida a producto. Y la corriente de energía se va a llamar QR. Bien. Ahora todavía no converge porque tenemos que ingresar los datos, las dimensiones del reactor tubular. ¿Ya? Entonces vamos a los cálculos de parámetros. Reaction set es la única que tenemos, así que está bien. Modo de cálculo va a ser isotérmico. Y tenemos que ingresar las dimensiones del reactor. Y en este caso va a ser 3 metros cúbicos. Y una longitud de 1 metro, eso ya está ingresado. Y en este caso no tenemos catalizador. Y ya debería haberles convergido como a mí, y si no, tienen que ir a apretar el botón acá de F5 para echar a correr la simulación. Ya, vamos a ver los resultados que nos entrega este reactor. En la pestaña general nos entrega
el delta T en este caso 0 porque es isotérmico, el calor generado, el tiempo de residencia en segundos y la caída de presión. En la pestaña de Reactions te entrega, ¿cierto?, el nombre de la reacción y los datos. En la pestaña de conversión te entrega el porcentaje de conversión de los reactantes y en este caso, casi un 85%. Y acá la última pestaña, que esta es interesante, es este gráfico te entrega el perfil de concentración a lo largo de la longitud del reactor. Entonces acá tenemos la concentración y en este otro lado tenemos la temperatura y la caída de presión. Entonces acá podemos ver, bueno, es isotérmico, así que la temperatura es constante. Acá podemos ver la producción de etanol en esta línea media azul. Y también es la misma de ácido acético. Esta línea media verde oscura es el acetato de etilo cuando entra y después ya va desapareciendo. Y este verde claro es la presión, cómo cae la caída de presión. Entonces este es súper interesante de ver y lo pueden ustedes hacer doble clic con el botón derecho del mouse y lo pueden guardar, lo pueden imprimir esta imagen. Bien. Y finalmente, para terminar, vamos a ingresar una Master Property Table. Vamos a seleccionar la corriente alimento y producto, temperatura, presión, flujo molar total y también el flujo molar por componente para ver más claro cuánto es la producción al final. Entonces vamos a molar, aquí, molar flow mixture, acetato de etilo, molar flow mixture agua y molar flow mixture ácido acético, molar flow mixture etanol. Vamos a ponerlos por acá. Entonces acá podemos ver más claramente la mezcla esquimolar de alimento y cuánto se produce ácido acético y etanol y cuánto nos queda de restante del ácido etílico, de etilo y agua. Bien, entonces hemos llegado al término de este caso y ahora tenemos un caso estudio que vamos a ver a continuación.